Entonces, comparte la pantalla. Aquí, compartir pantalla. Por aquí va a salir una herramienta. Y bueno, ahí dice buenos días, continuamos con la clase. Buenos días. Continuando con las clases de antebrazo. Hoy nos vamos a desarrollar la irrigación del antebrazo y la parte de la inervación. La arteria radial y la arteria cubital son las ramas terminales de la arteria humeral. Ella se divide, la rama terminal de la arteria humeral se da en el vértice de la fosa cubital, dando origen a la arteria radial y a la arteria cubital. La arteria radial, ella se va a dirigir hacia la tabaquera anatómica para luego unirse con una rama de la arteria cubital y formar el arco palmar profundo. Y la arteria cubital, ella va a pasar por el canal de Gullón y junto con una rama de la arteria radial van a formar el arco palmar superficial, que eso se verá posteriormente. La relación de la arteria radial en la parte proximal del antebrazo, a nivel de la fosa cubital, va a estar relacionada, acá la estamos viendo, con el músculo supinador corto. Luego, aquí está seccionado el músculo pronador redondo. Podemos ver su relación con el músculo pronador redondo, con el flexor común superficial de los dedos, con el flexor largo del pulgar, pero ya hacia la parte, hacia el tercio distal, y con el pronador cuadrado, pero ya profundo cuando se está dirigiendo hacia la tabaquera anatómica. Y por supuesto con la extremidad inferior del radio. Las ramas colaterales de la arteria radial van a ser la arteria recurrente radial anterior. Recurrente es que ella se devuelve, es decir, se dirige otra vez asciende hacia la región del brazo para unirse con la rama anterior de la arteria humeral profunda, esta rama terminal. La arteria palmar superficial y la arteria transversa del carpo, que ahorita la vamos a ver, por supuesto, y ramas musculares para los músculos del compartimiento anterior del brazo. Aquí estamos viendo la arteria transversa de la arteria radial, que se va a unir con la arteria transversa de la arteria cubital. Y fíjense su relación con el pronador cuadrado y con la extremidad distal del radio. La arteria cubital, igual que la arteria radial, se va en una de las ramas terminales de la arteria humeral, en el vértice de la fosa cubital, y va a formar junto con la arteria radial los arcos palmares de la mano. Ella va a dar una rama
colaterales, que va a ser la rama, la recurrente radial, perdón, la recurrente cubital, que va a dar una rama anterior y una rama posterior, que se van a unir con la colateral cubital de rama colateral de la arteria humeral. Va a dar la transversa anterior del carpo, que ya la vimos en la diapositiva anterior, y va a dar la arteria interósea común. La arteria interósea común, ella va a dar la interósea anterior, que va anterior a ¿qué? A la membrana interósea. Y la interósea posterior, que va a estar posterior a la membrana interósea, es decir, que se va a dirigir hacia el compartimiento posterior del antebrazo. Y va a dar además la arteria dorsal del carpo. Okay. Los nervios del antebrazo, vamos a tener el nervio mediano, que es este, que él va a acompañar en la fosa cubital, en el lado interno, a la arteria humeral. Y él va a pasar entre las dos porciones del pronador redondo. Y va a acompañar a la arteria interósea anterior. Va a pasar por detrás, como se observa acá, del arco tendinoso del músculo flexor común superficial de los dedos para llegar al tercio distal y va a pasar entre los tendones del palmar mayor o flexor radial del largo del carpo y el flexor común superficial de los dedos. Esta estructura amarilla que se ve acá, que estamos observando, es el nervio mediano. Aquí podemos observar la arteria cubital, el nervio cubital, pasando por el canal de Bouillon, la arteria radial. El nervio mediano va a dar unas ramas colaterales, que es el nervio interóseo anterior, ramas musculares, como podemos ver para el pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y flexor común superficial de los dedos. El nervio radial es una de las ramas terminales del plexo braquial. Bueno, ya ustedes lo vieron en la clase de hombro, axila y brazo, del tronco posterior. Él pasa por detrás, por el surco para el nervio radial, más o menos acompañada de la arteria humeral profunda en el tercio medio del brazo, y él emerge entre el supinador largo y el braquial anterior. Entre estos dos músculos él emerge y va a dar una rama superficial y una rama profunda. Esta rama que está acá, que se va a meter entre las dos cabezas del supinador, o como uno dice que lo perfora, el supinador o supinador corto, es una rama motora que va a dar la inervación a los músculos del compartimiento posterior del antebrazo. Y se sitúa entre los extensores superficiales y profundos. El nervio cubital, él pasa por el canal de la cara posterior de la epitropia, por el surco para el nervio cubital, y va a llegar al antebrazo pasando entre las dos porciones del músculo cubital anterior. Va a ser satélite del músculo cubital anterior o flexor cubital del carpo.
Satélite significa que la acompaña, tiene prácticamente el mismo recorrido que el músculo cubital anterior. Y en el tercio distal se hace superficial ubicándose entre el cubital anterior, que lo estamos viendo acá, y el flexor común superficial de los dedos. Y llega a la mano por el canal de Bouillon, que eso lo van a ver o se va a desarrollar en la clase de muñeca y mano. El nervio cubital va a tener unas ramas colaterales, que van a ser ramos articulares para la articulación del codo, de la muñeca. Ramos musculares, recuerden que él inerva al músculo flexor cubital del carpo o cubital anterior y a la mitad del flexor común profundo de los dedos. Va a dar un ramo dorsal para el nervio cubital y él en la región hipotenar de la mano va a dar un ramo superficial y un ramo profundo, que eso lo vamos a desarrollar en la clase de muñeca y mano. La inervación sensitiva del compartimiento anterior del antebrazo va a estar dado en la parte mitad externa por el nervio músculo cutáneo. Recuérdense que ese es uno de los nervios terminales del fascículo lateral del tronco lateral y el nervio cutáneo medial del antebrazo. ¿Okay? En la mano, eso lo desarrollaremos posteriormente, el nervio mediano va a dar la inervación de los 3 primeros dedos y medio. Es decir, la inervación sensitiva a el primero, segundo, tercero y la mitad del cuarto. Y el nervio cubital le estaría dando la mitad del cuarto y el quinto dedo, y por supuesto la región hipotenar. En el compartimiento posterior del antebrazo vamos a tener en la parte media el nervio radial y en la parte lateral el nervio músculo cutáneo, en el tercio lateral el nervio músculo cutáneo y en el tercio medial el nervio cutáneo medial del antebrazo. Ya el drenaje venoso se explicó inicialmente en la clase de fosa cubital. Lo único es que, bueno, recuérdense que las arterias van acompañadas por 2 venas y ese es el drenaje venoso profundo. Y el drenaje venoso superficial, bueno, está dado por la vena cefálica, basílica y mediana del antebrazo. La próxima clase continuaremos con la región de la muñeca y mano.